Les agradecemos una vez más su presencia en este 40º Seminario Internacional y tercero de Mercado de Alimentos y Soberanía Alimentaria, el mismo que está siendo transmitido en vivo a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Nuestro siguiente expositor es el asambleísta Mauricio Proaño. Él es ingeniero agrónomo, tiene diplomado en Gestión Integral de Cuencas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ingeniería Agrícola en Lima, Perú, máster en Ciencias de Desarrollo Rural y nos acompaña con el tema Impacto de la Ley de Tierras y Recursos Hídricos en la Soberanía Alimentaria. Bueno, buenos días con todos y todas. Primeramente, gracias por la invitación. Hoy estamos en este momento de asambleísta como vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. También profesor de la universidad, también profesor de la Universidad Central del Ecuador. Y mi vida más ha sido por el aspecto técnico, ¿no? Y desde un tiempo me pidieron apoyar también en la formulación de leyes. Es por eso que estoy en este momento dentro de la Asamblea Nacional. Un poco la experiencia que se ha tenido a nivel de todo el país en trabajos en todos los Andes, en las zonas europeas, en la parte de América Central, ha ayudado un poco a ir fortaleciendo todo este tema de lo que es el tema de los temas importantes como es la ley de tierras y la ley de aguas. Por eso es que, bueno, el tema que me decían a mí, los impactos, decía yo, bueno, todavía no se pueden ver impactos, pero puede haber unos probables impactos, porque recién el 6 de agosto de este año se aprobó ya la ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, en la cual yo estuve como subcomisión a cargo de esta ley, y hoy también estoy a cargo de la ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Uno de los temas importantes que cuando se quiere hablar uno de revolución agraria, se tiene que hablar de elementos tan importantes como es el agua y la tierra, porque sin esos dos elementos uno no puede transformar la estructura agraria del país. Una de las cosas también que es importante conocer es que la ley por ejemplo, la ley de recursos hídricos, a los 43 años tenemos una nueva ley en el país. En el 2010 hizo un intento por aprobar nuevamente la ley de recursos hídricos en la Asamblea Nacional, pero hubo problemas hasta un muerto que hubo por esta causa en Morona, Santiago, si recuerdan ustedes, de Bosco Bizuma, y es por eso que se hizo un caos todo el aprobar esta ley. Nosotros lo que hicimos en menos de un año que estamos en la Asamblea es lo que dijimos en campaña: una ley no se hace en el escritorio, se hace en el territorio. Y salimos a conversar con toda la gente en todas las provincias, con organizaciones, visitamos más de 2.500 organizaciones que participaron, y con eso hubo más transparencia, más claridad en la norma. Nos ajustaron mucho, a veces los técnicos pensamos que tenemos la verdad y hay que tener entre comillas esa palabrita, ¿no? Porque hay gente que está 8 horas diarias manejando el agua por 40 años, entonces sí sabe del tema también, y a veces nos hace ajustar las tuerquitas en la ley para que esté mejor, para que la ley pueda aplicarse de mejor manera. Entonces fue una ley, la ley de recursos hídricos a los 43 años, hubo problemas 2010 y ya tenemos una nueva propuesta. Pero ahí vienen los temas, ¿qué es lo que quiero tener luego con la ley? ¿Y qué quiero tener con la ley de recursos hídricos? ¿Y qué impactos quiero tener con la ley de tierras rurales y territorios ancestrales? En el 72, cuando se aprobó la ley, claro, no hubo conflictos, pero no hubo conflictos porque estábamos en dictadura. Entonces, la dictadura se decía, esta es la ley, y no había quien reclame, ¿no? La ley de tierras pasó varias etapas. La ley de tierras al inicio marcó lo que es la reforma agraria, ¿no? El 64 y luego el 73, que fueron las reformas, que fueron reformas parciales. Y en el 94, en el contexto de lo que es la privatización del sector agropecuario en el país, todo el modelo neoliberal, el tema de que el mercado era supremo ante todo, que la libertad privada era la que funcionaba en los países, se creó la ley de desarrollo agrario, que era la ley de tierras en este caso, una ley que lo que hizo es decir que no son viables los pequeños y medianos productores,
que solo el apoyo es a los grandes y por eso hay que tener cuidado y apoyar la exportación, porque la exportación nos iba a traer divisas. Bueno, hoy sabemos que el 70% de los alimentos está dado por pequeños y medianos, ¿no? Y sabemos que tienen una importancia tremenda dentro de la economía. Entonces, las leyes fueron hechas de un momento en donde, para el Estado actual, ha cambiado totalmente. Exigir, por ejemplo, a veces en la ley de la ley de recursos hídricos, que fue hecha en el 72, que tenga temas ambientales, es imposible, porque en ese momento todavía no existían los conceptos de desarrollo sostenible. En el 90, inicios de los 90, 91, 92, después de que ya salió el tema de desarrollo sostenible o sustentable, que era la discusión en los conceptos, ahí sí comenzó a tomarse el tema fuertemente ambiental. Entonces las leyes, las que teníamos, la ley de recursos hídricos, no tenía ese contexto. Entonces ese es un poco el marco de las leyes, tanto de recursos hídricos como la ley de tierras rurales y territorios ancestrales en el país. Pero ¿cómo se prepara una ley? No. Nosotros tenemos que basarnos netamente en lo que dice la Constitución. Y la Constitución del 2008 marcó ese rumbo para poder hacer las leyes. Y uno como legislador tiene que respetar la Constitución y basarse en los principios que da la Constitución para poder realizar las leyes que se necesitaba para operativizar lo que dice la norma, ¿no? Lo que dice la Constitución. Y tenemos que ver uno de los temas importantes en la Constitución, en el artículo 66, reconocimiento y garantía del derecho a la propiedad, a sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. La Constitución garantiza la propiedad. O sea, uno no puede irse así como se decía antes, vamos y nos apoderamos de las tierras, nos apoderamos de eso y después hacemos el trámite legal y después nos van a dar esto. No hay cómo. La Constitución ya prohíbe eso. Pero siempre y cuando esa propiedad o ese recurso cumpla la función social y ambiental. Porque tampoco uno puede decir, hay una propiedad que está botada, 1000 hectáreas botadas sin producción, y porque es mío, yo ya, eso no me topa, ¿no? Sí, si usted no cumple, ¿para qué están esas tierras? No cumple la función social y ambiental, sí el Estado tiene, ¿no?, el derecho de darle una oportunidad y después, si no, comprarle esas tierras y entregar a gente que sí sabe el del agro, ¿no? A nadie se le va a quitar. No hay eso en la Constitución. Pero si no cumple con eso, el Estado puede comprarle las tierras y repartir a la gente que necesita. No hay confiscación de tierra, eso no se puede porque sería en contra de la Constitución. La Constitución es muy clara en este tema. Se pasa el precio, sí, se pacta un precio, por eso la Constitución se habla de que se forma el fondo de tierras. El fondo de tierras es para tener, si hacemos una evaluación, ya vamos a explicar un poco más, hacemos la evaluación y decimos, sí, no tiene promedios de rendimiento buenos, no tiene tal cosa, señor, tiene un plazo de 2 años para que usted mejore la producción, por lo menos tenga el promedio local de producción. Caso contrario, señor, le vamos a comprar las tierras para darle a gente que sí sabe cultivar. Ahí viene el concepto que se acaba. El anterior concepto en reforma agraria se decía tierra para el que trabaja. No, ahora ya hay un concepto más avanzado, tierra para el que sabe trabajar, ¿no? Que ya cambia un poquito esa parte, porque para el que sabe trabajar ya necesita más tecnología, necesita más conocimiento, más capacitación, dar valor agregado a la producción, y eso ya es un avance que se haga en la parte agrícola. Entonces, y el 281, el artículo de la Constitución también dice claramente soberanía alimentaria. Este es un tema importantísimo. En nuestra Constitución se le da una importancia porque es un concepto de un nivel altísimo, ¿no? Todo ley que queramos hacer dentro de la parte del sector agropecuario tiene que basarse en el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? El cual es garantizar que las personas, comunidades, nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Es el concepto grande que tenemos soberanía, y a eso debe apuntar todas las leyes que se van realizando en el país. Hay varios otros artículos, el 282, que también dice: el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental y un fondo de tierras. Como les decía anteriormente, el Estado norma el uso y eso es importantísimo. La pregunta que tenemos que resolver en el mundo, no solo en Ecuador, es incremento de la población. En todo lado se incrementa la población. Disminución de las áreas agropecuarias, porque crece las urbanizaciones, ¿no es cierto?
mucha presión a las tierras, por ejemplo, en zonas de montaña, a sembrar en las zonas altas. Y las zonas altas tienen problemas de erosión de suelos y destrucción de fuentes de agua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para en superficies más reducidas producir más alimento para la cantidad de gente que viene? Eso hay que resolver. Por eso las dos propuestas de ley que tenemos, le tenemos en esa pregunta. O sea, no es nomás de decir ahora, en este momento, el 2014, esto hay que repartir así nomás todas las tierras en el Ecuador. No es así. Ese concepto de tamaño era cuando se repartía, cuando había abundancia. Cuando éramos 3 millones y había 12 millones de hectáreas en el país agrícolas. Ahora somos 15 millones y netamente agrícolas son 7 millones. Entonces, tenemos que tener un concepto más importante y vamos a demostrar luego en una información. Sí se prohíbe el latifundio y la concentración de tierra, de acuerdo. Superficies grandes que están botadas, que no cumplen la función social y ambiental, señor, si usted no cumple con eso, tiene su plazo, caso contrario, el Estado le compra las tierras y entregará a otras personas. Pero ahí tenemos una cosa que tenemos que explicar. En las reformas agrarias anteriores, por quedar bien políticamente, había 100 hectáreas y había una asociación de 500 familias, les daban a 100 hectáreas de las 500 familias. O sea, para quedar bien. Pero 100 hectáreas para 500 familias, divídalen a cómo les resultaba. Quinta parte de 1 hectárea. Y en eso nadie puede incrementar los rendimientos, nadie puede tener ingresos. Pero claro, le venían a decir, no, es que deben hacer cooperativa, tienen que hacerse asociación, tienen que hacer asociatividad. Sí, eso está demostrado que no funciona porque la tierra se debe repartir en el tamaño que produzca ingresos necesarios para que la gente pueda vivir. Y no vamos a hacer el error que hizo las reformas agrarias anteriores de entregar a la pobre gente poca tierra y cielo. Sabrán ustedes, yo les di las tierras, sabrán ustedes qué hacen con esas tierras. Y después le juzgaban que por qué no producía, cuando no había las facilidades para que pueda producir. Y hay una cosa que también estamos viendo en la ley. En el mundo hay un problema ya de escasez de tierra. Muchos países, China, Qatar, Dubái, todos los países que tienen mucho dinero están comprando tierra en los países, en todos los países, ¿no? Especialmente ahora están en África. Luego verán acá América Latina como una de las funciones. Se pueden imaginar que China compró, o sea, en este momento hay 85 millones de hectáreas compradas por países en otros continentes para poder abastecerse a su población con alimentos. En África se compró una propiedad del tamaño de la provincia de Pichincha. Entonces ahí se produce alimentos para llevar al país que compró esas tierras. Entonces ahí hay un problema de acumulación de tierra que en Ecuador hay que tener mucho cuidado y queremos nosotros para prevenir en el futuro también tener una norma que ayude a decir eso, ¿no? Sí, está bien, tienen toda la libertad como dice la Constitución, pero pasada tal tamaño de superficie tiene que estar con capital nacional también dentro de esas empresas, ¿no? Recién me llamaron gente que quieren comprar 5.000 hectáreas acá en la costa. Para comenzar, decían. Para comenzar queremos 5.000 hectáreas, después queremos más. Entonces eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque es nuestro país. Y en nuestro país tenemos que ser soberanos en esto y tener alimentación para nosotros primero y después sí cubrir necesidades de exportación si es necesario. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego y la producción de alimentos, ¿no? Eso hace la ley, la nueva ley de recursos hídricos, ¿no? Ahora una autoridad única del agua, que fue la cuestión política de discusión a nivel nacional. CONAIE decía que no, que tiene que ser el Consejo Plurinacional y Pluricultural del Agua. El problema es que si nosotros decíamos de eso, estábamos contra la Constitución. La Constitución es muy clara y dice, es un recurso estratégico de uso público. Y dice, es un derecho humano. Yo no he visto en ninguna parte del mundo que un derecho le pasen a privados a que manejen. Tiene que ser responsable el Estado, porque si le falta a uno el recurso, uno le tiene que reclamar al Estado ese derecho que tiene. Porque el que garantiza el derecho es el Estado. Entonces no se podía hacer una estructura, una institucionalidad que no tenga el contenido que dice la Constitución. Y como el 321 que dice garantía del derecho a la propiedad en todas sus formas, ¿no? Este es uno de los temas importantes. También el Estado proveerá acceso equitativo a los factores de producción
el cual evitará concentración y acaparamiento de los factores y recursos productivos, promueve la redistribución. El artículo 409 es de interés público y prioritario nacional, conservación del suelo y la especie de su capa fértil, ¿no? Este es un tema importante. Ninguna ley de tierras, ninguna ley de aguas que teníamos hasta el momento no hablaba de una forma integral del recurso. En la ley del 72, de la ley de aguas del 72, solo cuidaba el agua que sale del grifo. Eso cuidaba. O que sale del óvalo, que sale para el riego. La ley actual está enmarcada dentro del ciclo hidrológico. Desde la conservación, zonas de recarga, protección de las zonas de recarga, se van a declarar zonas de manejo especializado en el manejo de agua. Se habla de la captación, se habla de la conducción, se habla de la distribución y se habla de la contaminación. ¿No? Porque tiene que ser el ciclo, y agua subterránea, y también hemos puesto un tema sobre agua de mar también, que ya viene problemas de desalinización de agua, también están asomando problemas en el mundo. Entonces, lo que se hizo en la ley de recursos hídricos ya dale una integralidad a la ley, y lo mismo estamos buscando en la ley de recursos hídricos, que estamos próximos a entrar al primer debate. Entonces, cuando uno revisa, y tuve la oportunidad, hicimos un primer libro que se publicó el año pasado, sobre el mapa de fertilidad de suelos del Ecuador. Hicimos más o menos 10.000 muestras de suelos en todo el país, y lo que encontramos es que casi cerca del 50% de las tierras ya no son altamente productivas, están con una fertilidad mediana. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos que tenemos que en menos superficie aumentar la producción, porque hay más gente que come, pero tenemos un problema en los suelos que no cuidamos. Va a ser una crisis fuerte en el futuro. Más gente, menos superficie, menos fertilidad, menos agua, ahí viene una complicación. Entonces hay que hacer la política, y la ley tiene que enfocar mucho para que la política pueda ir a solucionar esos problemas que tienen que visualizarse en el futuro, ¿no? Y hay una cuestión importante en la primera disposición transitoria en la Ley de Soberanía Alimentaria, en el artículo 6, que dice uso y acceso equitativo de la tierra para cumplir la función social y ambiental. Esto, ahí nos piden que definamos el latifundio, limitará las áreas urbanas en tierras de uso agropecuario y forestal, limitará la expansión de frontera agrícola en ecosistemas frágiles. Eso estamos proponiendo ya en la Ley de Tierras. El tema es importantísimo. Las ciudades crecen. Ustedes saben que las plantas vivían donde a los humanos también nos gusta. Partes bajas, un poco con calor, que tengan agua. Lo mismo busca el humano. Pero como el humano decide, es el que destruye la naturaleza y las plantas les mandamos a ecosistemas que no tienen buena productividad. Entonces hay una competencia entre producción y urbanización que hay que ponerle un límite. Y la única forma de ponerle límite es ordenando. Suelos que no son aptos para vivienda y suelos que son aptos para agricultura y mantener la alimentación tienen que ser protegidos para que puedan tener un abastecimiento futuro. Después que se hizo la Constitución, vino la ley, la LORSA, ¿no? La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria. Y aquí creo que están compañeras de la COPISA, que fueron parte de la elaboración de esta ley, que fue aprobada también en la Asamblea Nacional. Y lo que habla totalmente a favor de lo que es la soberanía alimentaria, fomentar la producción eficiente, hay que respetar la biodiversidad, la agrobiodiversidad, acceso al agua como factor de producción, habla del acceso al agua, a la tierra, debe cumplir la función social y ambiental, y aquí ya da unos conceptos, qué es cumplir la función social y qué es cumplir la función ambiental. Función social ya existía en la ley anterior, pero nadie aplicaba, porque no sabían cómo aplicar. Y también como había corrupción, y eso hay que estar claros, yo podía fácilmente a la persona que venía, decía, hazme la evaluación y ponme que está muy bien. En la sierra, por ejemplo, cuando ya pensaban que les iban a expropiar tierras, en la noche pasaban tractores, porque que había llovido, ponían vicia y avena, y a los pocos días estaba germinado, le llamaban al inspector y decían, no, pero todo está sembrado. Todo está sembrado, entonces no le topen, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, hay métodos ahora, y todos los profesores que están aquí, se conoce todo el análisis de sistemas de producción que se puede realizar
por lo menos hasta 4 años atrás, y se puede ver una historia de la productividad y la producción que se da en una finca. Esos métodos existen ya para hacer eso. Entonces hoy tiene que aplicarse un poco más. Y estamos tratando hasta en la ley de tierras que vayan fórmulas, como ya hay en algunas leyes, ¿no? Donde se dice, así se va a calcular. Porque si no no le bajamos de ese conflicto político a una solución técnica, no va a tener solución la aceptación de las personas o grupos sobre si están produciendo bien o mal sus tierras, ¿no? Entonces la función social de la tierra implica generación de empleo, la redistribución equitativa de los ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. Por ejemplo, cuando hacíamos estudios de investigación de sistemas de producción en todo el país, comparábamos cuánto produce la finca y luego le comparábamos con la zona, comparábamos con la provincia, zonas agroecológicas parecidas, y por último comparábamos con el nivel de investigación para saber en qué nivel se encuentra la finca. Entonces ahí uno puede decir fácilmente, usted está bajísimo en esto, tiene que tratar de mejorar la producción, ¿no? Y se le da un plazo para que mejore. Ahora, claro, dicen, es que tienen que darme entonces crédito, tienen que darme mercado. Sí, pero su vecino tiene el doble de usted produciendo y no le han dado nada de eso, y solo ha hecho esa cosa. Y porque hay mucha gente que acapara tierra, y no para producir, sino que está acaparando para beneficio de plusvalía nada más, ¿no? Entonces ahí viene también la función social, que eso sí no existía en las leyes anteriores. ¿Por qué? Porque, como les digo, el concepto apenas a inicios de los 90 asoma el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que tiene que ser económicamente rentable, que ambientalmente tiene que ser, que produzca el menos impacto posible, ¿no es cierto? Que sea equitativo en la parte social. Eso es el triángulo de la sostenibilidad que uno va evaluando cuando se hace. Pero eso no había ese concepto. Yo he oído a veces a unos jóvenes de la universidad dicen, pero la gente de antes debían haber trabajado más por el ambiente. Yo siempre les digo, ¿dónde estaban los que hablan de ambiente antes de los 90? Porque no había ese concepto antes. No había ese concepto. No, ahora ya se tiene ese concepto porque hay problemas de escasez, problemas de contaminación, entonces uno se puede ya ir en las leyes. Por eso es necesario, era muy necesario tener las dos leyes en el país, porque ya cambiaron, el una de 40 años y la otra con otro modelo que existía. Ahora veamos lo del impacto un poco de la ley de recursos hídricos. Como les digo, pueden ser impactos. No se puede decir qué impactos ya, porque el 6 de agosto recién salió la ley, o sea, no podemos. Y está en un trabajo de formulación ya del reglamento, están en Senagua, y también hay muchos temas que tienen que ir resolviéndose. Esperamos que en el mes de marzo, porque la ley se les dio en la transitoria 180 días para que tengan el reglamento ya listo para la aplicación de la ley. Entonces esperemos que, he pedido yo justo esta semana ya al ministro del Agua, que se envíe a la Asamblea todos los avances que han tenido desde agosto hasta la fecha para ver si están cumpliendo con los plazos que dio la ley y con los plazos que se dio en las disposiciones transitorias. ¿Cuáles conceptos serían los importantes para decir sí va a haber un impacto beneficioso? Por ejemplo, el acceso al agua es un derecho humano. Si dice la Constitución eso, nosotros estamos poniendo un capítulo, se puso un capítulo completo en cuanto al derecho al agua de la gente. ¿Eso qué impacto puede tener? Es garantizar la vida. Me acuerdo en los 90 que estábamos nosotros en las luchas ahí, en todo lado andábamos por el tema de la privatización que venía del agua. Había una ley que en el tiempo de Sisto Turán Ballén ya estaba lista para salir, que iba al mercado del agua. Mucha gente estaba de acuerdo, pero la experiencia ya nos dio en Chile, cuando en la zona alta de Chile se entregó como propiedad con título el agua a toda la gente, a los agricultores. Y vino después una empresa grande y les decía, ¿cuánto te costó esa escritura del agua? No, me costó $200, te doy 500, véndeme. Y compraron casi a todo el sector. Y luego que la gente quería agua, decía, no, ahora te cuesta más. Ahora yo te doy el agua, porque yo soy dueño. Era un mercado de agua. Por eso en Cochabamba, cuando fuimos a Cochabamba, a la guerra del agua que había con una empresa multinacional que estaba ahí, era el mismo tema. Es como me apropio de un recurso que a todo mundo le hace falta. O sea, uno puede vivir sin tierra, pero no sin agua. Entonces, es un recurso que se mueve. La tierra no se mueve. Se pierde el agua y rápidamente. La tierra todavía puede esperar un buen tiempo más. Entonces, son recursos diferentes que hay que tener este cuidado.
Y si le ponemos como un derecho humano en el Ecuador, que es un orgullo, el primer país que puso como derecho humano en los 2000 fue Uruguay. Y Ecuador siempre peleó por eso. Y por fin en la Constitución del 2008 ya se puso eso. El agua no se privatiza. Eso dice la Constitución y estamos poniendo, y se puso ya en la ley que está en vigencia, que no hay como privatizar el agua en el país. Porque es imposible que un derecho humano se privatice, ¿no? Y en este tema fue uno de los conflictos políticos a nivel nacional, que decían que la ley es privatizadora. Entonces decíamos, bueno, ¿y dónde dice eso? Pero no había argumento de la oposición, sino que decían en el artículo 7, en el numeral, en el literal C, ahí dice prestación de servicios y es porque quieren darles a las transnacionales del agua. Y ahí eso no se entendía. Técnicamente una cosa es privatizar y otra cosa es prestación de servicios. Cuando yo digo en la ley que solo se reconoce dos maneras de manejo o gestión del agua, la pública y la comunitaria, estoy excluyendo a lo privado. ¿No es cierto? Pero a veces lo público y comunitario no pueden hacer todo. El caso, por ejemplo, leí de un caso en México que el distrito federal, creo que son 24 millones de personas, no más que el Ecuador. Por eso cuando estudiaba ya me decían, ¿ustedes cuántos son? Yo les decía, somos ese tiempo 12 millones. Decían, se han de conocer todos, ¿no? Porque son tan pocos, decían. Para ellos es pequeño. Pero el municipio no podía tomar las medidas de los medidores, las lecturas. Entonces lo que hizo es contratar a una empresa que le mide y que le entrega la información. Pero eso no es que fue privatización. Eso es cumplir con uno de los procesos que no se puede hacer en la administración pública o comunitaria. Las juntas de agua en la sierra, por ejemplo, no van a cada uno tener un laboratorio de calidad de agua para medir su agua, cuando pueden entre algunas contratar a una empresa privada que les dé la calidad de agua. Pero eso no quiere decir que le están entregando la concesión o la administración del agua a las empresas, ¿no? O sea, había una confusión y por eso fue la discusión a nivel nacional sobre este tema. El agua es un patrimonio estratégico, como les digo, por eso el Estado tiene que manejar el agua. Recuerdo en los 90 la propuesta de CONAIE era una autoridad única del agua. 2014 decían que no, pero bueno, en el fines de los 2000, de 1900 era así. ¿Por qué? Y tenía su razón. En el Ecuador manejaba el agua el INERI en ese tiempo, o CNRH después que fue, manejaba el Ministerio de Energía, manejaba el Ministerio de, ¿qué más? Los municipios y consejos provinciales concesionaban agua. Y encontrábamos en sitios de un mismo caudal concesionados a 4 o 5 organizaciones del mismo caudal. Y como no alcanzaba el agua, eran los conflictos terribles. Entonces se decía, no, ordenemos una sola, como es un solo recurso, hagamos una sola autoridad que maneje el agua. Por eso se hizo el Ministerio del Agua en Perú, se trabajó, en Bolivia también hubo eso, y en Ecuador no se pudo tener una ley hasta ahora, ¿no? Redistribución equitativa del agua. El impacto que va a hacer es mayor equidad, ¿no? En el uso y aprovechamiento. Se acaban las concesiones de agua, ahora son autorizaciones. ¿Por qué? Porque la concesión es casi un título que se le daba por 10 años a alguien para que maneje el agua. Y en época de escasez, nadie le podía topar porque era de él el agua. Hoy, si hay un problema, anteriormente había abundancia de agua y no se preocupaba mucho la gente, ahora hay un problema de escasez por cambio climático, por tantos problemas, destrucción de bosques, destrucción de páramos en la sierra, hay disminución del agua. Entonces hoy ya no se puede legislar para abundancia, hoy se tiene que legislar para escasez. Y cuando uno se hace para escasez, uno tiene que saber, si es una zona alta, concesionan hasta la zona baja, tiene que jugarse para que cuando escasee el agua, para todos en ese porcentaje vaya. Anteriormente era el momento de que había escasez de agua, los de arriba se quedaban teniendo el agua. Y estaban cumpliendo con la ley porque tenían la concesión, ¿no? Hoy cambia el sentido de la propuesta de la ley. Y también es muy importante, y esto va a ayudar mucho también en el país, un impacto que se tiene que dar, es que ya se dio desde la Constitución la prioridad, el orden de prelación que se llama, ¿no? O qué es primero, qué es lo más importante. Y se dijo claramente, por ahí ser un derecho humano, ya el consumo humano es clave. Si hay que repartir agua en una zona, primero debe cubrirse necesidades humanas, totalmente, para luego otros usos. Por suerte sabemos que
el agua para consumo humano siempre es menor de consumo que el agua para riego, por ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos que tener ese cuidado para que siempre tenga esto. Agua, riego para soberanía alimentaria, que es clave, ¿no? La orden de prioridades, si existe agua para todos. El segundo, prioridad, agua para soberanía alimentaria. El tercero, caudal ecológico. Y luego viene todo lo que es agua productiva, ¿no? Tiene que cubrir esas necesidades primeras para poder. Con eso creo que un impacto que va a haber es que ya la mayoría de las organizaciones tengan esta posibilidad de tener mayores cantidades de agua. Casos, he trabajado casi unos 16 años con las juntas de aguas, y el tema que se tenía es que a veces entre los pequeños tenedores de agua, que tenían 2 litritos, 3 litros para el sistema de agua, entre ellos se discutían y se peleaban y había hasta heridos por la batalla por medio litro, por 1 litro. Pero más arriba había una propiedad que tenía 1.100 litros concesionados y apenas tenía 200 hectáreas. Pero el señor, como era de poder, nadie le topaba. Y él tenía su concesión y él desperdiciaba el agua porque él necesitaba en las 100 hectáreas solamente 50 litros, pero tenía 1.100 litros concesionados. Y abajo se peleaba la gente por medio litro, por 1 litro. Entonces, hoy, con la redistribución que se dice en la ley, tiene que cambiar estos modelos de acaparamiento de agua. Y unido a eso, para garantizar este derecho, hicimos un estudio para saber cuántas organizaciones o cuántas concesiones tenían menos de 5 litros por segundo, que son la mayoría de comunidades que tienen esa posibilidad. Y se retiró todo el cobro como agua cruda. No, el Estado no cobra ni un centavo a la gente, ¿no? Los que tienen menos de 5, que son casi la gente que está en soberanía alimentaria y los que son para uso de agua de consumo humano, ¿no? Una cosa que también era importante en la ley. Las juntas de agua de riego y las juntas de agua potable en el país tienen una importancia tremenda, pero no estaban en la ley, estaban apenas en un reglamento del MIDUBI. Y ahí sí el empleado que tenía más peso nomás iba a querer poner orden en las juntas y tener un peso, poder ahí dentro de todas las juntas, ¿no? En el Ecuador son 6.700, cerca de 6.800 juntas de agua potable y cerca de 3.500 juntas de riego. Más o menos ellos abastecen, las 6.700 juntas abastecen a 3,5 millones de ecuatorianos. Lo que los municipios no pudieron hacer, lo que los consejos provinciales no pudieron hacer. Entonces, claro, hay una crítica fuerte frente a las juntas. Sí, pero el momento que se retiren las juntas, se retiraban de golpe con la ley que estaban en discusión, ¿quién abastecía a toda esa gente a nivel de las zonas rurales, especialmente donde se daba? Hoy, por eso, hoy en la ley tienen ya un capítulo en donde se les reconoce a las juntas de agua potable y juntas de agua de riego, y con una cosa importantísima: no se permitía que dinero del Estado vaya a una junta de agua, porque se decía que ellos son privados y nosotros públicos. De todos los públicos, si pasaban a los privados, Contraloría podía darle cualquier sanción. Hoy en la ley hemos puesto la alianza público-comunitaria. Hoy los municipios y consejos provinciales ya tienen ahora una obligación, ya que no pudieron cumplir con su función de dar agua a todo el mundo, por lo menos ahora tienen que aliarse y ayudarles. Porque muchas veces íbamos a los municipios o íbamos al consejo provincial, regalen unos 10 metros de manguera. No, ustedes son privados, no les doy. Cuando estaban haciendo un trabajo que le correspondía a ellos para dar el agua, que es lo que se da. Entonces, hay una cuestión que creo que va a ser más importante, el impacto que se va a dar a nivel de todo el país, es ya el entrar a esta relación público-comunitaria, mejorar la capacitación, mejorar la parte de sistemas, ya tener directamente los fondos estatales para que puedan irse avanzando y trabajando en el tema de agua. Un tema también que sí tiene importancia es el tema de que el Estado va a establecer las tarifas, pero no las tarifas a cada junta ni a cada municipio, decirle este es el costo del agua, ¿no? Lo que se va a hacer es que da los parámetros. El Estado da los parámetros y cada quien aplica, de acuerdo a sus condiciones, aplica la tarifa en su organización. Se le da la autonomía a las juntas y también los municipios tienen autonomía, pero dentro de esta fórmula de cálculo de la tarifa está una partecita que es la tarifa para la protección ambiental. Entonces va a haber un cobro pequeño en todas las tarifas de agua y eso tiene que dedicarse
a mantener las cuencas hidrográficas, a mantener los bosques, en la sierra los páramos, las fuentes de agua subterránea que también tiene problemas ya de contaminación en el país, hay que tener todo ese trabajo. Entonces eso es lo que se va a apoyar y con eso creo que el impacto puede ser un poco más beneficioso, ¿no? El tema también, nuevamente, la ley lo que prevé ya toda la parte de conservación de ecosistemas y las fuentes de agua. Hay toda una propuesta de zonas de protección hídrica, páramos, pantanos, humedales y lo demás tienen que ser protegidos en el país para tener ese abastecimiento futuro. Eso va a ayudar mucho a lo que es el agua para el futuro que se debe tener. La creación de las zonas diarias de protección hídrica y también al final de la ley que muchos hemos estado en todo el país conversando y decían, pero han puesto sanciones muy fuertes, ¿no? ¿Se imaginan? Dice, una sanción hay de 300 salarios mínimos. Sí, o sea, yo decía, bueno, está bien, pero si a uno le dicen no se pasa el semáforo, pero le vamos a poner $1 millón si se pasa el semáforo, ¿uno qué tiene que hacer? No pasarse el semáforo nomás. O sea, no, así me pongan $10 millones, yo no me paso y se acaba el problema. Pero claro, la gente quiere que le pongan a $1 la multa, entonces para pasarse 10 veces el semáforo y pagar $10. Entonces hay sanciones también al que contamina, al que destruye los sistemas. El típico que se hace a nivel de la sierra, que es donde más he trabajado, cuando se hacen los óvalos de entrega de agua, la gente va en la noche y le hace más grandes los agujeros para llevarse más agua y dejarles sin agua a otros. Eso ya tiene una sanción y una sanción fuerte. Sanciones administrativas en la ley, pero en el Código Penal yo mismo ayudé a redactar todo lo que son los delitos a la naturaleza. Ahora hay pena al que contamina agua, aire, ambiente y biodiversidad y pierde. Ahora hay cárcel para eso. Porque el país no podemos nosotros, a costilla de que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, destruir lo que más pueda, cuando eso está en contra de la mayoría de la gente. Entonces, hay una fuerte parte de sanciones al que destruye el canal, al que contamina. Yo conocía un tema de un señor floricultor, que para poder fumigar su florícola de una sequía, retenía el agua en les dicen vados o un poco de un embalse pequeño, ponía los agroquímicos ahí, mezclaba y con el tractor fumigaba la plantación. Y lo que sobraba, que era bastante todavía, abría para que nuevamente se vaya esa agua en la sequía. Y más abajo esa agua era agua potable de la parroquia de San Isidro, en Carchi. Cuando fuimos a reclamar al señor, decía, no, yo hago en mi propiedad lo que a mí me dé la gana porque yo soy privado y aquí es propiedad privada. De ahí le hicimos entender y con un buen juicio de que el señor puede ser dueño de lo que hace, pero también es responsable de lo que pase con los demás por no respetar. Entonces, yo creo que eso es un poco el impacto que vamos a tener ahora en el futuro ya con la ley que viene de agua. Y también otro impacto que creo que es importante. Se decía, no hay en la ley participación de la ciudadanía. Porque como no nos pusieron en la autoridad única, entonces no hay participación. No, nosotros seguimos con el Consejo Plurinacional Intercultural del Agua, como está ahí, que es un organismo asesor que dice el artículo 100 de la Constitución. Toda la ciudadanía, hombres, mujeres, organizaciones que quieren participar en lo que es el Estado, pueden estar en cualquier nivel, pero en forma de asesor, en forma de un consejo consultivo. No dice la Constitución más de eso. Pero nosotros decimos, sí, autoridad, Consejo Pluricultural y las otras instituciones que deben estar a nivel nacional. Pero hay que bajar la discusión y la participación a los territorios. Porque no solo se hace siempre en las organizaciones en Quito, tiene que bajarse. Y es por eso que hablamos de los consejos de cuenca, ¿no? Consejos de cuenca que va a haber en cada cuenca hidrográfica en el país, donde se reúnan gente que hace agricultura, la gente que hace salud, la gente que hace agua potable, los actores del agua, para poder discutir en su territorio. ¿Quién conoce más el tema de un territorio en el agua? Los que viven ahí, los que usan el agua. ¿Quién debe ponerse de acuerdo sobre temas del agua? No deben ponerse en las agencias de agua, tienen que ponerse en territorio. Entonces, por eso se hace 2 niveles de participación en la ley. Se hace un nivel nacional, donde van a estar representados, y también a nivel local, para que puedan también la gente que está localmente discutir sobre estos temas. En eso tengo alguna experiencia. En el Ecuador hicimos 4 consorcios de cuencas, en Carchi duró 17 años,
el consorcio Carchi en Mejía, hicimos el Codecame, hasta ahora ya vamos 15 años y sigue la ciudadanía trabajando en este tema. En Cayambe tenemos un consorcio que iniciamos con un consorcio del río La Chimba, que se llamaba ahí, ahora es un consorcio inmenso del Pisque. En Honduras también armamos la Mamuca. Entonces, cuando hemos visto donde se han formado estos grupos de participación de la gente y normado, ayuda mucho a solucionar problemas en territorio. Porque a veces los conflictos, llevar un conflicto a lo judicial por robo de agua era tan complicado y para que no exista ni multa. Recuerdo en una sequía Pusir, que es 42 kilómetros. En verano, las haciendas de arriba se quedaban con el agua. Íbamos con la comunidad, filmábamos, hacíamos toda la investigación, les denunciábamos y en ese momento teníamos que irnos a Ibarra a dejar la denuncia. Íbamos ahí, nos hemos gastado en tiempo y en videos y en todo, por lo menos unos $500 y le multaban en $5. Entonces el hacendado decía, bueno, voy a pagarles porque voy a robar el agua 2 años más. Sí. Entonces esas cosas ya se va a prevenir dentro de la ley. Con este cuadrón. En tierras, uno hay que entender, si ustedes revisan la literatura universal, en ninguna parte del mundo se está haciendo reforma agraria. Si me dice alguien que en dónde está haciendo reforma agraria, para ir a conocer el caso, porque no hay casos en el mundo sobre reforma agraria. Venezuela no está haciendo reforma agraria, ¿no? Están trabajando sobre lo mismo en acaparamiento de tierras, ¿no es cierto? Y legalización de tierras, titulación. O sea, están trabajando en ese tema por el mismo conflicto de producción que va a haber en el futuro, ¿no? El marco legal que había no era el adecuado. Uno, si hubiera dicho que para qué vamos a cambiar la ley, había esa corriente fuerte, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar la ley? Si la ley con esta está funcionando. Sí, pero cuando uno conoce bien los problemas de adentro, más de 300,000 gentes no tienen títulos en el Ecuador. Y hay un problema en la ley, por ejemplo, en varias zonas, uno tiene 5 lotes, pero son de 200, 300 metros, que quedan en muchas provincias de la sierra. Pero la ley dice que solo 2 puede titular. Y los 3 se quedan sin poder titular, cuando sumados da 1 hectárea, 2 hectáreas máximo. Entonces, ese tema es un problema, porque uno no ha podido ya 10 años, 15 años, 20 años y la gente no puede titular sus tierras. Y sin titulación no puede hacer créditos, no puede asociarse, no puede hacer ninguna cosa de eso. Nosotros estamos proponiendo una cosa diferente, esperemos que en la ley funcione esto. Estamos bajándole a los municipios. Si 300,000 títulos que faltan, bajamos a 220 municipios y no esperamos que todo el mundo vaya a Quito a gastar el tiempo y dinero para estar queriendo legalizar en 10 años. Y porque el municipio va a tener la intención de rápido titularles, porque luego va a tener impuestos que vengan de sus tierras. Y la gente puede movilizarse más cercano a su municipio que estar viajando a Guayaquil, estar viajando a capitales de provincia donde se puede hacer esa titulación. Uno puede ver, en el 64 éramos 5 millones, hoy tenemos 15.730.000 habitantes en el Ecuador. O sea, reduce la superficie, aquí se mantiene la superficie ya porque ahora hay a dónde crecer, ya vamos a ver un gráfico de esos, y tenemos que alimentar más. Entonces ahí viene la opción, ¿divido más la tierra? ¿Solo por tamaño? O mejor, afecto cuando no se cumpla los parámetros de producción y productividad. Entonces ahí hay que tomar la decisión. Por suerte hoy en el Ecuador hay un decrecimiento de la pobreza, ¿no? Ha ido disminuyendo, todavía esperaríamos que sea el 100%, pero el 10% que se ha bajado en el Ecuador, no hay historia de países de América Latina que hayan bajado ese nivel. Brasil dicen que fue el que más avanzó, fue 3.5. Entonces yo creo que eso ayuda mucho para trabajar en este tema de mejorar los ingresos en el campo. Se ha bajado la reducción de la desigualdad y hoy tenemos la oportunidad en el campo de tratar de incluirnos dentro de lo que es el marco y lo que es el cambio de la matriz productiva. El tema fuerte en zonas rurales, ¿por qué la gente se va? O sea, no es que la gente se va, como decían anteriormente cuando iniciaron la reforma agraria, decían la gente se va del campo porque atraído por las luces de la ciudad. Y un profesor que recuerdo que de la universidad me decía, no es así, no es así. La gente se va del campo espantada de la oscuridad del campo, no se va atraída por las luces de la ciudad. Si la gente le damos los servicios en el campo, le damos todo empleo en el campo, no tiene para qué irse.
Y el problema es que se concentran en ciudades grandes la agroindustria, que es la que mantiene mano de obra. Siempre va a haber expulsión de gente del campo, porque los tamaños no alcanzan para mantener muchas familias. Pero si tenemos en el campo zonas para cambio de la matriz productiva, como es darle valor agregado a la producción, usted puede en una hectárea que tiene una empresa de esas, usted puede tener 600, 700 gentes trabajando. Lo que usted no puede en campo tener con una hectárea a 600 personas, pues 600 familias trabajando ahí. No se puede. Entonces, el momento que se cambie ese modelo de concentración que se da en las ciudades y de extracción de dinero del rural al campo, va a haber mayor equidad y mayor presencia en el campo de beneficios, ¿no? Y ese es uno de los temas que se debe trabajar. Y nuestro campo está dado por decrecimiento de la población rural. Todo el mundo dice, ¿cómo paramos? En ningún país del mundo han podido. Pero yo creo que hay las condiciones en el Ecuador como para retardar ese cambio todavía, y podemos hacerlo eso, si entramos a lo que es transformación productiva. Hay una inequidad en la distribución de agua y suelos, hay un uso antitécnico de los suelos, fragmentación extrema de la pequeña propiedad agrícola, porque ahora ya no hablaban, en Chimborazo decían, no, ya no tenemos minifundios, ahora tenemos fundios. Huacho es un surco, ¿no? En quichua, eso tenemos. En Chimborazo ya no hay propiedades grandes, ya no hay una sola propiedad grande. Y ahí viene un tema a veces que mucha gente técnica maneja sin un concepto real de territorio. Se decía que, no sé si ustedes conocen el índice de Gini. El índice de Gini lo que le dice a usted, si tiene 1 es lo más inequitativo. Tiene que ir bajando hasta llegar a 0 cuando se distribuye igual un recurso para todos, ¿no es cierto? Eso es. Ecuador tiene 8.1 en tierra. Para bajar a 7 se necesita redistribuir 2,5 millones de hectáreas. Entonces al inicio dijeron, entonces tenemos que ver dónde están las 2 millones de hectáreas, 2,5 millones para redistribuir para bajar el índice de Gini. Claro, yo les decía, en la lógica, la provincia que tiene más bajo el índice de Gini debe ser la que mejor está, porque es más equitativo, ¿no es cierto? O sea, el que está en 6 es mejor que estar de 0 a 6. 1 es inequitativo, 0 es equitativo. Si estamos en 6 es porque es lo mejor. Son las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, las más pobres del país. Entonces no se puede hablar de esos términos así nomás con una facilidad cuando en territorio pasa lo diferente, ¿no? Hay bajos niveles de producción, limitado acceso a mercado, pobreza extrema en ciertas zonas rurales todavía y concentración de tierra concentración de la tierra mayor productiva, ¿no? Y cuando uno revisa este gráfico, solo dice desde el 2002 hasta la fecha, que es del INE, usted ve que la superficie no cambia. Más vale, se va reduciendo poquito a poquito, pero no cambia. Y la población crece. La solución es productividad. O sea, en el misma hectárea donde producía 20, ahora tengo que producir 40. Y eso hay posibilidades. Cuando uno revisa la historia de la agricultura y en todos los países en el mundo, la situación, entonces se han revisado el último informe mundial de la agricultura, 2014 ya salió. Uno ve que lo que más ha avanzado el mundo es en productividad. Y todavía hay abastecimiento de alimentos en el mundo. Pero tiene un tope cuando se vayan reduciendo ya las superficies agrícolas y se vaya perdiendo el agua. Por ejemplo, este es un tema del cantón, de uno de los cantones, Chunchi. Esto ya es un catastro. Aquí ya no se escapa nadie de lo que está ahí. Cuando se le topa el cuadrito, le dice quién es el dueño, qué tiene, cómo tiene todo. Y encontramos que apenas entre menos de 1 hectárea y entre 1 y 5 hectáreas es la mayoría de los lotes. Vean, es todo retaseado, ¿no? Y apenas hay 5 propiedades mayores de 500 hectáreas, que ustedes les ven en esas manchas más grandes. Esas son mayores de 500 y mayores de 1,000 hectáreas. Pero el tema es que esas propiedades son páramos. ¿Y cómo vamos a afectar? Vamos a querer perder el agua, vamos a querer dañar. 1 hectárea de páramo da más o menos 1,141 metros cúbicos de agua por hectárea. Y cuando usted le tractora, baja a 500 a 600 metros cúbicos por hectárea. Entonces uno le pregunta, ¿quieres producir o quieres agua? ¿Con qué te quedas? Entonces uno que quedas con el agua porque es el futuro. Entonces, por ejemplo, hablar aquí de
de expropiaciones es complicado. Viene otro tema. Este es en Baba. Cantón Baba. Usted revisa ahí, hay 2 propiedades mayores a 500 hectáreas. La demás, la mayoría está entre menos de 1 y hasta 5 hectáreas. Seguimos viendo, es el Cantón Milagro. Cuando uno ve todo, esa parte blanca es la ciudad, ¿no? Lo demás es pedacitos de tierra. Y ese manchón grande, bueno, entonces esa tierra sería de expropiar, ¿no? No, esas son las cañicultores. Sí. Entonces, producción de caña, usted no puede hacer en media hectárea, ni en 2 hectáreas para tener un ingenio. Depende de la producción. O sea, uno tiene que, si un ingenio tiene que tener entre 3.000 y 5.000 hectáreas para poder hacer rentable. Y hoy, en el Ecuador, estamos con soberanía en azúcar. Entonces, si decimos vamos partiendo esto, vamos a tener que traer azúcar de otros lados para poder alimentar a la gente. Entonces, es una cuestión complicada. No es la abundancia de antes, ahora es la escasez del recurso. Entonces, la habilidad ahora es, en menos superficie, mejorar la productividad para poder dar y alimentar a la gente. Y en ese caso, el productor que está en campo, si mejora su ingreso, mejora su bienestar, y tiene que el Estado también apoyar para que tenga todos los servicios básicos, todas las comodidades para que pueda él seguir en el campo produciendo. Impactos posibles, creo que en esto se va a democratizar más el acceso a la tierra según lo que se vaya afectando. La regularización, como les dije, va a ser más ágil si se baja a nivel de municipios. Las redistribuciones de tierras públicas, ya en este momento oí que ya han pasado cerca de 10.000 predios del Estado que han estado por todo lado, pero hay que pulir. Porque, por ejemplo, la crisis bancaria, que tanto ahora hablan los banqueros de que van a mejorar el país, encontraron tierras que estaban en garantía, pero estaban 200 metros dentro del mar. Era el mar, sino que para poner garantía se ponían hasta 200 metros dentro del mar. Entonces, cuando ponen el GPS, salen en el mar las tierras. Y eso estaba en garantía de los banqueros. Entonces, hay que limpiar todas esas propiedades. Y ahí viene el tema de la unidad productiva familiar. Con esto voy a terminar. Cuando se hizo las reformas agrarias, como les decía, eran 100 hectáreas, 500 familias, entrego a las 500 familias, quedó bien y los votitos van a ser después para mí, ¿no es cierto? Pero la gente pasaba un poco tiempo, es muy poca superficie como para que pueda una familia tener un ingreso razonable, racional, y que puedan ellos vivir de eso. La propuesta nuestra es la unidad productiva familiar, no es la UPA es la finca que se va a medir en censo. Esta unidad productiva familiar es una unidad de medida de tierra. Es una unidad en la cual se calcula, según el agroecosistema, según los suelos, si tiene riego, si tiene vías, si tiene todas las condiciones, o sea, se calcula qué tamaño necesario es para que una familia tenga mínimo 2 salarios básicos, ¿no?, al mes, pague su tierra y tenga una utilidad para poder reinvertir en innovación dentro de la propiedad. Eso hemos hecho modelos de simulación y se va. Y no es que un tamaño es para todo el país. Van a decirme alguien, bueno, si ponen 5 hectáreas para todo el país. No, depende. Si es en la Amazonía, no va a ser 5 hectáreas. Y quién sabe pase de las 50 hectáreas, porque ese es el tamaño para que pueda producir. En la sierra, por ejemplo, en Tungurahua, con unas 4 hectáreas de frutales, usted tiene para vivir fácilmente. En Flores, con 10 hectáreas, lo que quiera. Pero si va a tener pastos y si va a tener páramo, en el páramo usted, si no tiene por lo menos unas 200 hectáreas para poder tener ganados a cargas de animales bien bajas, para que pueda no destruir el páramo y poder tener algún ingreso, no puede tener esos tamaños. Entonces el tamaño va a ser de acuerdo a las condiciones de los agroecosistemas, y para que cuando entreguemos una tierra, señor, 100 hectáreas, pero en esta zona solo es 5 hectáreas por familia que puede vivir bien. Entonces no les damos a 500 las 100 hectáreas. Solo se entregará a 20 familias que tengan el tamaño adecuado para producir y tener una ganancia para que pueda vivir. Y no hacer como hacíamos anteriormente esas reformas, ¿no? Había 100 hectáreas y tomen, señores. Y un problema gravísimo. Mucho se criticaba a la gente que se entregaba la tierra porque no podía producir como el hacendado que estaba antes.
hemos hecho un montón de estudios en toda mi vida profesional y hemos encontrado que han superado hasta en 10 veces los rendimientos que producía el hacendado. Pero ¿qué pasa? Él no tenía tanta ganancia, pero el ingreso que salía de ganancia se repartía solo para él, porque era el dueño. Ahora se ha subido el 10 veces la producción en la misma propiedad, pero toca repartir para 500 familias. Por eso es que la gente se desmotiva de esto y tiene que tener un tamaño adecuado para que pueda producir. Esos son varios temas que quisiera indicarles. Hay varios temas que estamos en esta ley de tierras. La semana estamos terminando ya el informe, hemos recibido varios criterios de 600 organizaciones casi en el país, hemos estado trabajando en el país. Vamos a ver si en esta semana se entrega ya, la semana que viene se le entrega ya el informe para primer debate, porque esta ley va a ir a primer debate. La ley de recursos hídricos ya tenía primer debate, iba a segundo debate a votación, y por eso logramos hacer la consulta prelegislativa y avanzar rápido en esa ley. Hoy tenemos esta ley que va a iniciar. Entonces, los dos elementos, tierra y agua, que es la clave, tenemos que manejarle de una forma, sí política, porque lo político es importantísimo, pero también técnica para poder solucionar el bienestar de la familia ecuatoriana y especialmente de la gente que nos da de comer, levantándose tan tarde, tan de mañana y dejando el campo tan tarde, para darle a alimentar a la gente que a veces solo compramos con un billete algo de comida. Ellos sí sufren esa parte. Entonces queremos que estas dos leyes lo que ayude y el impacto final sea en mejoramiento de las condiciones de vida y logren el buen vivir que necesitamos todos. Gracias. Agradecemos la exposición del asambleísta Mauricio Proaño.